Bien, a continuación hablaremos de algunas de las técnicas de recolección de datos más usadas en la investigación cualitativa. Las estrategias de recogida de información en investigación social son variadas y acordes al paradigma y método escogido. Para ello existen diversas técnicas e instrumentos apropiados a los objetivos que nos planteamos conseguir con el trabajo de campo. En este Polimedia nos vamos a ceñir a algunas de las más utilizadas, como el grupo focal, la entrevista, la observación participante y el análisis documental. En primer lugar, hablaremos del análisis documental, que no se refiere a la búsqueda bibliográfica previa a una investigación, ni a elaborar un marco teórico, sino que es analizar documentos fuente, de diversa naturaleza, como diarios, memorias, fotografías, expedientes, cartas, entre otros. A través de su análisis podemos obtener informaciones valiosas sobre un determinado objeto de estudio, tanto hecho histórico como cultural, social o antropológico. Se han descrito varias etapas en el análisis documental. Por ejemplo, la primera sería hacer un inventario de los documentos existentes y disponibles. En la segunda, clasificar esos documentos. En la tercera, seleccionar los documentos de acuerdo a la pertinencia de los mismos. En la cuarta fase, una lectura en profundidad del contenido de esos documentos, anotando al margen categorías, memos, tendencias, impresiones, es decir, identificar elementos de análisis, lo que viene siendo un análisis de contenido. Y por último, una lectura global, comparativa, de los elementos de hallazgo ya identificados. Esto sería básicamente y muy resumido un análisis documental. En cuanto a la observación participante, es una técnica clásicamente usada en la etnografía. El investigador participa en la vida del grupo u organización que estudia, conviviendo e interactuando con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos. La observación participante es un medio para llegar profundamente a la comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador participa de la situación que requiere observar, es decir, penetra en la experiencia de los otros dentro de un grupo o institución. Se trata de una observación activa, natural y sistematizada de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, y que fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas típicas de registro cualitativas. Unos consejos previos a realizar observación participante. El primero es generar un vínculo y empatía con el grupo, es decir, vamos a ocupar un lugar dentro de ese grupo, un rol, y necesitamos la ayuda de un portero. Evidentemente no es ético que una observación participante sea encubierta, por lo tanto todos los miembros del grupo tienen que saber que uno está allí en calidad de investigador. La segunda es mantener una actitud de apertura, de sensibilidad ante los distintos escenarios observados, crear y mantener relaciones sociales con el grupo. En tercer lugar, tomar notas de las conductas observadas en un cuaderno de campo, sin emitir juicios a priori, y usar la entrevista etnográfica como herramienta de recogida de datos. La entrevista etnográfica se suele definir, ¿no?, o lo han definido, como que los etnógrafos no deciden de antemano las cuestiones que ellos quieren preguntar, aunque suelen entrar a la entrevista con una lista de temas que quieren tratar, sobre los que hay que hablar, pero no es una entrevista estructurada. Por último, otro consejo es describir y discutir completamente los procedimientos empleados para recolectar la información cuando se elabore el informe final. Muy resumido lo que es la observación participante. El grupo focal es otra técnica cualitativa de estudio de las opiniones o percepciones de un grupo artificialmente constituido de entre 7 a 10 personas y que es moderado por un investigador, encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar el debate para que no se aleje del tema de estudio. El moderador también es el encargado de crear un ambiente relajado e informal donde las preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en la que los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones sobre un tema en concreto. Grupo focal se diferencia básicamente de la técnica del grupo de discusión, en que en este último el moderador es menos directivo y el debate abarca más temas, siendo algo más abierto que el focal.
En el grupo de discusión el moderador interviene y reconduce menos. El discurso de los participantes es menos dirigido que en el grupo focal. Además, son necesarios varios grupos de discusión que abarquen diferentes dimensiones del estudio que se pretende iniciar. Mientras que con la técnica del grupo focal, al enfocar la temática, se requieren menor número de encuentros o de grupos. Bien, algunas recomendaciones, muy brevemente, sobre el grupo focal. Cómo hacer un grupo focal y un grupo de discusión. El número de grupos, en cuanto al número de grupos, el tamaño es estructural, es decir, que hasta que no se obtenga la información necesaria, pues no se dejan de hacer grupos de discusión. Y eso lo decide básicamente el investigador. Se habla de un mínimo de 2 o 3 grupos, se comenta por la literatura que el número mínimo son 2 o 3, aunque no hay un estándar. La saturación de la información se suele dar en ocasiones a partir del 4.º o 5.º grupo, pero depende de la temática y de la información recabada, ¿no? Otra de las características que hay que tener en cuenta es los criterios de homogeneidad, heterogeneidad, por lo que se recomienda conformar grupos con criterios de una mínima homogeneidad, es decir, simetría en las relaciones de los participantes, y también heterogeneidad, que asegure una diferencia o confrontación de discursos para que no todos digan exactamente lo mismo. En cuanto a los participantes, lo ideal es de 7 a 10, no se recomiendan más de 12 personas ni menos de 5. La selección de los participantes, como no podía ser de otra manera en cualitativa, no es aleatoria, sino que son informantes clave o personas que pueden aportar información relevante. Hay que avisar con antelación y explicar el funcionamiento del grupo y qué se espera que hagan en el mismo. Y decir, bueno, que la sesión se va a grabar y se pide el consentimiento informado antes de iniciar, como en todas las técnicas que hemos hablado. La duración estándar suele ser entre 1 y 2 horas y la dinámica es básicamente hacer preguntas abiertas, evitar preguntas cerradas o dicotómicas. ¿Os gusta esto? Sí, no, eso no se puede hacer. Y el moderador no debe emitir durante el grupo focal o durante la entrevista grupal, no emitir juicios sobre las opiniones del grupo. El ambiente debe escogerse un lugar confortable y crear un espacio psicológicamente seguro y distendido. Finalmente, el análisis habrá que hacer una transcripción literal y una categorización de la información, atendiendo también al lenguaje no verbal. Por último, la entrevista es una técnica de investigación que permite obtener datos mediante un diálogo entre el investigador y el entrevistado. Puede verse como una conversación que tiene una intencionalidad y una planeación determinada, las cuales dirigen el curso de la charla en razón del objetivo estipulado previamente. En la entrevista semiestructurada se obtiene información a través de preguntas abiertas, reflexivas, circulares, que podrán revelar las categorías de interés para la investigación. Existe un margen más o menos grande de libertad para formular preguntas y respuestas. No se guían por un cuestionario o modelo rígido, sino que discurren con cierto grado de espontaneidad. En la entrevista en profundidad se pretende conseguir que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación que se quiere investigar. Las entrevistas en profundidad deben realizarse en repetidos encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, para buscar la comprensión de las representaciones que tienen los sujetos respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Algunas recomendaciones básicas es que, por ejemplo, a la hora de escoger el lugar donde se realiza la entrevista, debe ser un lugar donde el entrevistado se sienta cómodo. No haya ruidos ni interrupciones. Por ejemplo, no se recomienda hacerlo en una cafetería o sitios donde haya mucho sonido de fondo. Debe ser un lugar neutro que permita la expresión de los datos sin que la confidencialidad se vea comprometida. Por ejemplo, el domicilio de la persona o del informante es el lugar ideal para hacer una entrevista, siempre y cuando no sea una entrevista relativa a, por ejemplo, una
presunta violencia de género o violencia en el hogar, donde el propio lugar condiciona demasiado las respuestas, no tiene que ser un lugar neutro. La duración, pues no exceder las 2 horas, el registro se suele hacer en grabadora de sonido y a veces si la persona se niega a que se le grabe, pues se puede utilizar el bloc de notas. Y hay que anotar en el cuaderno de campo las incidencias al final de la entrevista. El diseño o la elección del tipo de entrevista depende precisamente de eso, de si se va a hacer una entrevista semiestructurada, en profundidad, individual o en grupo. La estructura básica de una entrevista es una introducción, apertura y presentación, donde se crea ese clima distendido y seguro y se recoge el consentimiento informado. En segundo lugar, se desarrolla el debate en profundidad y el entrevistador debe tener una actitud de escucha activa, de interés, atendiendo a la comunicación no verbal y no debe tratar el tema importante de entrada, sino que hay que ser graduales, poco a poco, a la hora de entrar a tratar el tema básico de la investigación. En cuanto al guión, hay que llevar en mente las áreas sobre las que se pregunta, más que preguntas concretas anotadas en un papel, y hay que acomodarse al lenguaje del entrevistado y a su contexto. Finalmente hay que clausurar la entrevista haciendo una síntesis de lo hablado y darle la oportunidad a la persona de decir algo en conclusión. Hay que agradecer, asegurar la confidencialidad y la promesa de envío para revisión de los datos transcritos para asegurar la veracidad de los mismos. Muchas gracias.